Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Le quiero dar gracias al Señor en este día porque hoy vamos a avanzar un poquito más en Primera Timoteo. Estamos estudiando Primera Timoteo y quiero ver si termino el capítulo 1. Hoy quiero ver si es posible que termine el capítulo 1. Pero vamos a considerar algunas cosas que a mí me tienen muy intrigado. O sea que hay cosas en la palabra que les confieso que muchas veces no me dejan ni dormir. O sea que las estoy pensando y dándole vuelta y dándole vuelta. Y la realidad es que la Biblia no es fácil. No crean ustedes que la tarea del hermano Carrillo es fácil. Dios me puso a mí en una tarea muy, muy difícil. Hablar, cualquiera puede, cualquiera, pero entender y explicar, eso no es fácil. Quiero darle gracias a mi Señor porque he considerado estos 40 años que Dios me ha tenido enseñando la Biblia y les confieso que en este año de la pandemia para mí ha sido algo muy espectacular. Nunca creí que los 40 años que Dios me puso a predicar tantos mensajes, prediqué miles de mensajes, estudié la Biblia durante muchos años, traduje muchos de el inglés al español, del español al inglés, aprendí inglés para predicar la Biblia en inglés y ahora tengo la bendición de tener discípulos en inglés también. Así que quiero darle gracias a Dios por esta grande bendición. A ti que me estás escuchando, te bendigo, te extiendo hasta donde estés la bendición pastoral. Voy a orar, oremos, hagámonos uno en la oración. Ahí donde estás, únete al hermano Carrillo. Señor, quiero darte gracias infinitas por la oportunidad tan grande que nos has concedido por años de estudiar tu palabra. Señor, yo voy a entregar hoy un resumen del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Pero yo no quiero presentar mi opinión, ni quiero dar a entender lo que alcanzo a ver, sino que quiero que uses mis labios, que seas tú el que les enseñes a mis hermanos la verdad, que seas tú, Señor, el que te expreses a través de mis labios, para que este mensaje de hoy, Señor, pueda revolucionar el espíritu de mis hermanos, que sus ojos sean abiertos y que podamos hacer una realidad lo que dice Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, yo me pongo en tus manos porque lo que voy a exponer hoy no es fácil, es profundo, es difícil de discernir, pero no imposible. Me agarro de tu palabra, abrazo todas las enseñanzas de tus siervos en la Biblia, Moisés, Daniel, Pablo. Gracias, Señor, porque tú me has levantado en este tiempo para ayudar a mis hermanos a entender tus caminos. Estoy en tus manos. Por favor, te ruego que me uses para gloria y honor de tu nombre. Amén. Muy bien, les decía que voy a dar algo así como un resumen del capítulo 1 de Primera de Timoteo.
¿Se recuerdan ustedes que hablamos de los primeros dos versículos? Ellos son un saludo que nos da Pablo, pero con la declaración de que él es un apóstol de Jesucristo, un apóstol que Dios envió, que él fue puesto por mandato de Dios, y eso es muy significativo. Hemos estudiado bastantes veces la expresión apóstol y sabemos que es embajador, pero no se limita solamente a los apóstoles de Jesucristo, sino que esa palabra es usada aún en términos seculares. Así que el mundo también usa la palabra apóstol. O sea que apóstol es embajador, es representante. Por tanto, al leer la Biblia tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Que cuando encontremos la expresión apóstol, debemos de saberla distinguir de los 12 apóstoles del Cordero y de Pablo como apóstol también. Y luego vas a encontrar la expresión apóstol. Aún Pablo dice grandes apóstoles, hasta a los apóstoles mentirosos les llama grandes apóstoles. Así que debemos de aprender a usar esa palabra sin prejuicios y sin limitaciones. En la Biblia apóstol y en el programa secular apóstol es enviado, es representante, es embajador. Así que no nos vamos a meter a que si hay apóstoles en este tiempo, si no hay, que no hay. Bueno, esas son cosas que no nos deben de hacer perder el tiempo. Lo que quiero decirles es que aquí él se identifica como un apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Entonces, no es lo mismo ser apóstol de una iglesia, de una congregación, a ser un apóstol mandado por Dios. Porque yo puedo funcionar como apóstol de Pan de Vida, porque Pan de Vida me puede enviar y Pan de Vida me puede dar las credenciales para ser su embajador, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí estamos hablando de algo serio, de un apostolado mandado por Dios, cuyo mensaje no es del hombre. Eso es muy importante y Pablo quiere que lo entendamos. Seguido a eso, él nos muestra que le da un mandamiento al pastor joven, Timoteo, para que Timoteo se encargue de que no se enseñen cosas diferentes. Y por eso nos dice aquí en el contexto que las enseñanzas están en contraste con la economía de Dios y ya hablamos de todo lo que es la economía de Dios. Y luego se nos dice que el propósito de ese mandamiento es que nosotros tengamos un amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Y se nos demuestra que muchos por haberse desviado, o sea, dice, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Así que muchos predicadores están en la vana palabrería debido a que no han obtenido el propósito de este mandamiento. Ayer enfaticé que el hecho de predicar la Biblia no significa que las personas realmente están tocando la economía divina. O sea que nosotros vamos a encontrar predicadores de todos colores, de todos sabores, y sin embargo esos predicadores pueden ser que no estén tocando la economía divina, aunque hablen bonito, aunque sean elocuentes, aunque usen la Biblia. Entonces es muy importante entender lo que el apóstol San Pablo le está declarando a Timoteo, porque él mismo le dice que los que se creen doctores de la ley no entienden lo que hablan ni lo que afirman. Así que esto es peligroso, esto es algo que nosotros los cristianos debemos de tomar muy, muy, muy en serio. Escúchame que te dije 3 veces muy, 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 muy en serio, porque hoy voy a hablar de algo que muchos no han visto. Primero que todo, quiero decirte que antes de predicar 1 Timoteo, escuché predicadores acerca de Primera de Timoteo. Escuché desde los más famosos hasta los menos famosos. Y no estoy tratando de decir que soy mejor que ellos. No, lo que te estoy tratando de decir, ni me presento a ustedes a predicar como para demostrar que soy mejor que otros. No, yo voy a usar lo que dice aquí
el apóstol Pablo en el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Fíjate pues, porque hoy voy a hablar de algo que muchos no alcanzan a ver en la palabra. Hace unos años, muy poquitos, unos 3 años quizá atrás, al estar estudiando la palabra del Señor, yo descubrí la soberanía de Dios. Y le di muchas gracias a Dios porque solo cuando tú conoces a Dios como soberano lo puedes entender. Fíjate que le compartí a muchos y quiero que sepas que cuando uno comparte la verdad de Dios, uno va a tener mucha oposición. Porque al descubrir vuestro servidor la soberanía de Dios, yo encontré que Dios creó, Dios corrompe y Dios restaura. Suena rudo, suena duro que yo te diga que Dios corrompe. Algunos no se atreven a decirlo, pero porque no quieren reconocer la soberanía de Dios. Yo, sin embargo, le doy gracias al Señor porque yo sí conozco a mi Señor en una forma soberana. Algunos hermanos, para decir lo que dijo el hermano Carrillo, mira cómo lo dicen. Ellos dicen, Dios creó, Dios permitió que haya corrupción y Dios restauró. Sin embargo, yo tengo el atrevimiento de decir que si Dios es soberano, Dios creó, Dios corrompió y Dios restauró. Tú júzgame. Y he crecido al grado de que ninguno me causa molestia. Ningún hermano me causa molestia a mí, aún esté en contra de mí, aún me quiera matar, porque entonces contradiría yo lo que estoy predicando. El Señor Jesucristo nunca tuvo problemas. Él sabía que vino a este mundo para morir por los pecadores. Y la palabra del Señor nos muestra a través de Pablo que nosotros, los ministros del Señor, si realmente queremos complacer a Dios, no estamos aquí para complacer al hombre, sino para complacerlo a Él, y no tenemos miedo de predicar la verdad. La verdad es la verdad, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Y les voy a mostrar por qué. Porque en mis notas cuando estoy estudiando siempre escribo algunas cosas que digo, wow, esto es importantísimo. Yo puse aquí algo cuando estaba preparando el pensamiento de hoy. Lo que Dios anhela y el obstáculo para obtenerlo. Fíjate pues, si tú eres una persona humilde, si eres una persona sencilla y de verdad quieres conocer a Dios, tú tienes que hacerte muchas preguntas. Y después de oír tantos predicadores acerca de Primera de Timoteo, me di cuenta que muchos de ellos solo ven lo superficial de la palabra. Buenos predicadores, para decirte, buenos habladores, elocuentes, saben el lenguaje y lo pueden expresar y usar bien, pero no ven más allá de lo superficial. Lo primero que la mayoría de ellos no ve es la economía de Dios. Y tú puedes averiguarlo. Yo te estoy diciendo que puedes ir al original griego y hebreo al inglés y vas a encontrar que la significación del versículo 4 es la economía de Dios, la administración de Dios, la mayor dominio. ¿Ok? Entonces, no tengo pena en decirte eso, pero si somos predicadores y fallamos de ver eso,
entonces nosotros no entendemos el capítulo 1, porque el capítulo 1 está en contraste la economía de Dios y las diversas enseñanzas o diferentes enseñanzas. Entonces la carga del apóstol San Pablo al escribirle a Timoteo el capítulo 1 era de que no se enseñe diferente. Ayer les dije que debido a que en la iglesia se infiltró el judaísmo, la filosofía, el gnosticismo, el ascetismo, las fábulas, las genealogías, debido a eso, los hermanos hicieron una mezcla del Evangelio. Y ustedes lo pueden leer en Gálatas. En el capítulo 1 dice Pablo que no es que haya otro evangelio, sino que el evangelio pervertido es el evangelio que agregan cosas y luego resulta como un evangelio pervertido. Y Pablo le llama otro evangelio, pero es bien enfático y él dice no que haya otro, sino que algunos lo pervierten. Entonces, pervertir el evangelio es añadirle cosas como filosofías, como judaísmo, como gnosticismo, ascetismo, fábulas, etcétera, etcétera. Eso se llama pervertir el evangelio. Pero resulta que aquí, en este pasaje, dice Pablo que se estaba enseñando diferente doctrina, diferente enseñanza. Y él atribuye a los que están enseñando mal de que se han desviado. ¿Que se han desviado de qué? Se han desviado de un amor nacido de un corazón puro. O sea que esto implica que si nosotros no tenemos un corazón limpio, no tenemos un corazón puro, que no hay un amor por la palabra, que no hay una fe que es buena y que se vuelve una fe fingida, entonces nos vamos a un palabrerío vacío. Pero lo que yo quiero que ustedes noten, porque esto es lo que no alcanzan a ver los hermanos, ellos no alcanzan a ver que la desviación al palabrerío es soberana. O sea que si Dios ve que tú como siervo de Él no amas la palabra, si tú no ves lo que dice la palabra para caer en la trampa del diablo, si tú no alcanzas a ver eso, entonces Dios te va a entregar al palabrerío. Y te lo voy a demostrar ahorita porque el segundo punto que los hermanos no alcanzan a ver en Primera de Timoteo está en el versículo 10. Pero tienes que poner mucha atención para captarlo. Fíjate que de acuerdo al contexto, de los versículos 3 y 4, el enseñar diferentes cosas en la vida de la iglesia, es decir, si un pastor predica una cosa y otro pastor predica otra, y te estoy diciendo que no son herejías, no son herejías las que estamos diciendo que ellos predican, no. Te puse un ejemplo. El ejemplo que te puse es que algunos pastores predican que la iglesia no pasa la gran tribulación. Otros pastores predican que sí pasa la gran tribulación. Y aún otros enseñan que Cristo no viene ni antes de la gran tribulación, ni durante la gran tribulación, sino hasta después de la gran tribulación. Ahora fíjate pues, cada uno enseñando diferente de esas cosas, eso es lo que Pablo está diciendo que nosotros no hagamos. Porque el hacerlo es no tener amor nacido de corazón limpio, ni tener buena conciencia, ni tener, y vamos a tener una fe fingida. Porque a la larga eso lo que hace es desorientar a los hermanos. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios, y por eso les dije que
le daba gracias a Dios, porque a mí un día Dios me aclaró todo el panorama. Porque resulta que en la Biblia hay versículos donde dice que la iglesia no pasa la gran tribulación. Hay versículos donde dice que la iglesia pasa la gran tribulación. Y hay versículos donde dice bienaventurado el que llegue a 1335 días. Entonces, gracias a Dios que durante todos estos años de estudio, Dios me mostró a mí que las tres cosas son bíblicas, solamente hay que enseñarlas bajo su contexto. Y entonces no estamos el uno contra el otro, porque el uno contra el otro resulta porque predicamos diferente. Pero si nosotros le pedimos a Dios de todo corazón, porque ahorita te voy a demostrar lo que Pablo declara en este pasaje, y te voy a certificar que lo que estoy hablando es la pureza de la palabra del Señor. Yo no estoy aquí para engañar a nadie, no estoy aquí para hablar, ni estoy aquí para hablar fuera de contexto. Dice, queriendo ser doctores de la ley, versículo 7, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo está hablando de los de la ley, de los de la ley. Y mira lo que dice en el versículo 8 en adelante. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, fíjate. La ley es buena si se usa legítimamente conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y fíjate que hasta ahí es entendible. Y creo que todos lo entienden. Pero ahora viene la parte que no entienden muchos. Y ahora examina tú si tú la entiendes, pues. Mira lo que sigue. ¿Y para cuántos o para cuánto se oponga a la sana doctrina? Fíjate, pues. Pablo quiere que tú te des cuenta que la ley, al usarla legítimamente es buena porque sirve para marcar al pecador. O sea que la función, esa parte de la función de la ley que sirve para mostrar que el hombre es pecador, le va a marcar al pecador, al justo no le marca la ley, pero al pecador le dice tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Pero ahora asústate pues porque aquí está la parte que está escondida. La ley es para todo aquel que se opone a la sana enseñanza. Pero si tú no sabes cuál es la sana enseñanza, tú no vas a entender a Pablo. La ley no es solo para el pecador. Yo te dije cuando estudiamos Gálatas, que Pablo en Gálatas revela que Dios rescata al hombre de sus 4 caídas, de sus pecados, de su religión, de su mezcla y de su división. ¿Ok? Entonces, aquí el apóstol quiere que entiendas la soberanía de Dios. Te repito los conceptos porque yo creo que de tanto repetirlos es que tú vas entendiendo. El mensaje de hoy tienes que meterle mucha materia gris. Tienes que ponerle mucho coco. Tienes que ponerle mucha atención, hermano. Porque de lo contrario, estar trabado. Yo no me quiero quedar trabado en el punto de que la ley me marque, que no tengo sana doctrina. Fíjate pues, la ley es para todo aquel que se opone a la sana doctrina. La ley. Dicho en otras palabras, que así como Dios detuvo
al pueblo de Israel en la ley para que no vea la realidad, así también Dios detiene a todos los ministros a que no vean la sana doctrina. ¿Y cuál es en este contexto? Es la economía de Dios. Ninguno de los siervos de Dios va a poder ver la economía, se va a quedar trabado y le va a marcar la ley de Dios y le va a decir, así como le dice al perjuro, al fornicario, le va a decir opositor a mi verdad. Tú sabes que esas palabras las usaron los profetas de Dios cuando le hablaron al pueblo de Israel y le dijeron cuánto el Señor ha extendido sus brazos a vosotros, opositores, todo el tiempo opositores. Pero ahora pues vamos a entrar en materia, porque la palabra de Dios quiere que tú entiendas cómo nosotros podemos ser los verdaderos siervos de Dios. Fíjate que hay cosas bien importantes que en esta mañana tenemos que alcanzar a ver. Porque tú tienes que ver que Dios anhela algo de ti, pero para que tú lo logres, Él te va a poner un obstáculo. La Biblia claramente dice que el justo con dificultad se salva. O sea que si tú no conoces a Dios, mi hermano, es imposible que la palabra de Dios te aproveche. Por ejemplo, vamos a leer en Lucas, Lucas capítulo 17 y versículo 10. Lucas 17, 10. Lucas 17, 10. Mira cómo dice, pues. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Ok. En el Antiguo Testamento, Dios nos habla de Moisés y nos habla del pueblo de Israel. Si tú lees con sabiduría en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que Dios declara. Mira lo que declara. Vamos a dejar aquí una marquita en Lucas 17, 10, que dice que nosotros digamos, soy un siervo porque solo lo que Dios me ordena hacer, eso hago. Y eso implica que para dejar de ser siervos inútiles, tenemos que ir más allá de hacer todo lo que nos ordena la palabra. Fíjate pues, porque muchos hermanos, por muy entregados que sean, por muy diligentes que sean, y logren hacer todo lo que la Biblia les manda, después que lo hayan logrado todo, tienen que decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque solo hicimos lo que se nos mandó a hacer. Así que si tú ni siquiera la Biblia puedes cumplir, no llegas a la categoría ni siquiera de siervo inútil. Ay, hermano Carrillo, hoy sí que usted me metió en un problema serio. Sí, y te vas a dar cuenta que esto es serio. Lo que estoy hablando hoy es serio, porque la ley es para los que se oponen a la sana enseñanza, están trabados. Allí se quedaron trabados todos los que se opongan a la economía de Dios. Allí se quedan trabados todos los que no tienen un amor nacido de limpio corazón. Allí se quedan trabados junto con todos los pecadores. Yo no me quiero quedar trabado allí, hermano. Por eso estoy aquí delante de ti con una responsabilidad de predicarte la palabra tal como es, una palabra pura. Vamos a ir
a Hebreos. Vámonos a Hebreos. Desde el capítulo 3 está. Está en Hebreos 3 y 4. Hebreos 3. Vamos a Hebreos 3 y vamos a empezar a leer del versículo 11 en adelante. Hebreos 3:11. Aleluya. Aleluya. No es de 3:11, no, desde el 3:7. El 3:11 es el que veas, pero quiero que empecemos desde el 3:7. Mira cómo dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ahora vas a saber si te habla desde adentro a ti el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo te habla desde adentro, tú vas a entender lo que el hermano Carrillo está predicando en este día. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿Te acuerdas que te he enseñado que hay que oír con fe? Hay que oír con fe. Porque si no oyes con fe, no vas a reaccionar a las riquezas de Dios. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras años. Fíjate pues, las obras de Dios, Él las demostró a su pueblo por 40 años. Les hizo milagros, les dio calzado, les dio vestido, les dio comida, les dio agua, los protegió, les hizo milagros, 40 años de milagros. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Fíjate pues, dice que vieron sus obras por 40 años, vieron sus obras, pero no conocieron sus caminos. Quiero que sepas pues, que no es lo mismo conocer a un Dios de milagros. No es lo mismo conocer a un Dios que te satisface, no es lo mismo. Por eso yo te he dicho, ese mensaje de positivismo, ese mensaje de que yo declaro, ese mensaje de que mañana te va a ir bien, esos mensajes que los hermanos ponen ahí en Facebook, yo declaro que todo lo que perdiste durante la pandemia será recuperado después de la pandemia. Hermano, es Dios, hermano. Pero yo no quiero eso, hermano. Yo quiero conocer los caminos de Dios. Si tú lees cuidadosamente el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que la Biblia declara enfáticamente que el pueblo de Israel conoció a un Dios de milagros, pero no conoció los caminos de Dios. No conocieron los caminos de Dios, solo Moisés. Solo el siervo Moisés conoció los caminos de Dios y el siervo Moisés sabía cómo pensaba Dios. Por eso le decía, si tú no vas a ir conmigo, ni me envíes porque no voy. Solo él conoció los caminos y pudo ser un hombre capaz de pararse frente a Dios y decirle, si los vas a matar, mejor ni me digas que los mueva de aquí. Aleluya. Solo Moisés podía decirle qué van a decir los pueblos vecinos después de que los sacaste de allá de la esclavitud y que ahora los vas a matar en el desierto. ¿Qué van a decir de ti, que eres un Dios malo? Solo Moisés podía hablar de esa manera porque Moisés sabía, conocía los caminos de Dios. Moisés sabía que Dios anhelaba muchas cosas en su corazón, pero que para obtenerlas tenía que poner obstáculos. Aprende pues a conocer los caminos de tu Dios. Dios anhela de ti muchas cosas. Dios no anhela que seas un religioso ahí que siempre está en la iglesia solamente viviendo por lo superficial y las predicaciones superficiales de que todo te va a ir bien y que Dios te va a sanar y que Dios te va a desendemoniar y que Dios, hermano, eso se quedó atrás. Eso no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es que Dios gobierne totalmente tu vida. ¿Ok? Así que si te enojas conmigo, pues enójate. Y si ya no me quieres dar ofrenda, no me des. A mí el que me sostiene es Dios. Pero quiero decirte, mira lo que dice pues. Mira lo que dice, porque si no captas lo que estamos predicando, tú te quedas preso. Tú te quedas detenido en puros conceptos religiosos.
Pero si tú captas lo que Dios está tratando de obtener a través de la iglesia, entonces las cosas van a cambiar. Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermano, ¿qué quieres tú? ¿Quieres conocer los milagros? ¿Quieres conocer los portentos de Jehová? ¿O quieres conocer sus caminos? Ahora me vas a entender más. Hermano, una sanidad divina, ¿cuánto tiempo te sirve? Es pasajera. Sin embargo, muchos hermanos, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor. Yo prefiero que Dios no me sane y conocer sus caminos. ¡Wow! Vas a decir, pastor, escúchame bien. A Pablo le dijo el Señor, bástate mi gracia. Él le pidió 3 veces que le quitara una enfermedad y Dios le dijo, bástate mi gracia. Así que esa no es victoria, hermano. La victoria es conocer los caminos de Dios. La victoria es que tú conozcas verdaderamente a quién le estás sirviendo. Yo por eso le doy gracias a mi Señor, porque le estoy sirviendo a un Dios soberano, a un Dios soberano, un Dios que anhela que yo haga cosas, pero para que Él logre su propósito en mí, me va a poner obstáculos. No vayas a creer que estoy hablando cosas fáciles. El Señor Jesús vino a este mundo y para poder hacer la voluntad de su Padre tenía un gran obstáculo, la cruz y todos sus enemigos. Oh Señor Jesús. Sí. Después que hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, siervo inútil soy. Vamos a empezar a leer unos pasajes para que de verdad me entiendas lo que quiero decirte, porque aún aquí en el capítulo 4, mira cómo dice en el capítulo 4 y versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Fíjate. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora bien, para que nosotros entremos al reposo de Dios, que es dejar de obrar en nuestra carne para que seamos vencedores, para que Dios logre eso, dice que juró en su haríamos. O sea, la declaración de Dios es, ustedes no van a entrar. Ustedes no van a entrar. Ahora, si a ti te dicen que no vas a entrar, sabiendo tú que al no entrar vas a tener pérdida, ¿qué vas a hacer? Tú vas a buscar por dónde se entra. Vamos a ir para entender primera de Timoteo, hermano, no crean ustedes que es fácil. Para entender que la ley es para los que se oponen a la sana enseñanza. Para entender que Dios deja trabados a todos los pastores en una enseñanza diferente a cada uno. Católicos, adventistas, presbiterianos, mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana, metodistas, pentecostales y aún entre los mismos pentecostales, todos con diferente enseñanza, para que ellos entiendan que Dios soberanamente los dejó trabados en todo ese barullo, en todo ese... Entiende, para que ellos entiendan. Tienen que entender, valga la redundancia, que soberanamente Dios los dejó trabados ahí en una ley, por oponerse a la sana enseñanza. No te opongas, porque ahorita te voy a decir cómo funciona el asunto. Vamos a ir a Ezequiel 20.
20:25. Mira lo que dice Ezequiel 20:25. Por eso, yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Yo quiero que por favor, mi hermano, perdón, yo quiero que por favor tú veas a través de Primera de Timoteo, porque Pablo dice, después de eso, él dice que le da gracias a Dios, que Dios de eso. Fíjate que Pablo es bien tremendo. Dentro de un ratito vamos a estar leyendo que él le dio gracias a Dios, que tuvo misericordia de él y que lo hizo fiel y que lo tomó por fiel, porque él no merecía. Entonces vas a entender más cómo funciona este asunto. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir y los contaminé en sus ofrendas. Por eso te dije que yo no tengo problema de decir que Dios crea, Dios corrompe y Dios restaura. Aquí te estoy hablando de que Dios corrompe y te lo estoy comprobando con la escritura. Dice, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Muchos no conocen este. Yo le doy gracias a Dios que yo conozco este lado de Dios, hermano. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurándoles que se las iba a dar, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Yo te pregunto una cosa, hermano. ¿Quién puede entender a Dios si Él dice que Él mismo los hizo que presentaran esas ofrendas que lo irritaban por la dureza del corazón de ellos? Pero nota pues que es Dios, es Dios. Es Dios el que te está diciendo que Él lo hace a uno presentar ofrenda irritable. Es Dios el que te detiene en tus conceptos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer si aquí nos dice lo que Dios hace? Mira, podemos aún leer Ezequiel 3:20. Regrésate hasta el capítulo 3 y versículo 20. 3 y versículo 20. Dice, en el versículo 20, si el justo se apartare de su justicia. Fíjate, pues, está hablando de ti y de mí. Si Dios quisiera, Él nos hace apartarnos de su justicia. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de Él. Te dije, escúchame bien, Dios anhela algo de ti, pero Él pone obstáculo para lograrlo. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Mira qué responsabilidad más grande tenemos nosotros los siervos de Dios. Yo como siervo de Dios, si no entiendo la soberanía de Dios, lo que yo voy a hacer es ponerme en contra de los hermanos. Y cuando los hermanos necesiten que yo los ayude para levantarse, yo me voy a poner contra ellos. Hermano, ¿cómo vas a estar en contra de un hermano que cae si es Jehová el que lo hizo caer? La Biblia dice 7 veces caerá el justo, pero el Señor lo levantará. Entonces pídele a Dios que te ayude a entender la palabra, porque nosotros actuamos siempre al revés. Cayó un hermano, a caerle todos encima para hacerlo pedazos y del árbol caído sacar leña para calentarnos con el fueguito. Hermano amado, ¿quieres conocer los caminos de Dios? ¿Quieres verdaderamente saber lo que Dios está buscando de ti? Yo te estoy hablando, hermano, de algo profundo. Yo te estoy hablando, hermano, de que no es fácil verdaderamente pegar en el centro en lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque la mayoría de nosotros
La mayoría de los cristianos entienden solo un filo de la espada, pero la espada es de dos filos, porque corta al entrar y corta al salir. O sea que si yo solo entiendo que Dios me pide a mí que sea esto, que sea aquello, que busque aquí, que busque allá, eso solo estoy dando la mitad. O sea que tú puedes llegar a ser la persona más perfecta que vive la Biblia con toda integridad y estás a la mitad. ¿Qué te parece? Porque si solo al llegar a la mitad eres el siervo inútil, ya hiciste todo. Por eso al joven cuando le dijo, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Ya hiciste esto, ya hiciste esto, ya hiciste esto, ya sí, todo lo he hecho. Pues ahora vas a empezar a hacer algo que vamos a ver si es cierto. Pues dice que ya nunca más lo volvió a ver. A lo mejor ahorita que tú estás escuchando al hermano Carrillo, tú digas, qué difícil es entonces. Claro que es difícil. Los caminos de Dios no son fáciles, hermano. Leamos otro versículo en Ezequiel 14. Ezequiel 14 y versículo 9. Ezequiel 14, 9. Mira cómo dice pues. Y cuando el profeta, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al profeta. Hello. Hello. Así que en vez de criticar a un pastor que predica mal, ora por él, porque Dios lo tiene trabado, porque Dios le quiere descubrir su corazón. No es para que lo juzgues, sino para que ores por él, porque ese pastor lo engañó Dios. Ahora yo te pregunto, ¿en qué cosas estás engañado tú? Porque no te me vayas a creer que ya tú eres bien íntegro. ¿En qué cosas me ha engañado Dios a mí, hermano? Porque Él quiere usarme, porque Él quiere que yo lo entienda. Si yo entiendo a Dios, hermano, yo voy a poder ayudar a muchos que lo entiendan. Y por eso le doy gracias a Dios, porque hay versículos que me dejan marcado. Mira, Jeremías 23, 9, ese versículo, hermano, me deja a mí marcadísimo. Jeremías 23, 9. Aleluya. Jeremías, me parece que es 9. Jeremías 9, 23. Sí, al revés lo tengo. Sí, Jeremías 9, 23. Ya sabes que cuando uno ya está más grande, ese famoso Alzheimer's lo persigue a uno. Pero gracias a Dios que todavía tengo un poco de lucidez y puedo presentar la palabra con claridad. Mira lo que dice Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. O sea que a Dios no solamente hay que conocerlo, a Dios hay que entenderlo. A mí que conoces a Cristo, pero yo te pregunto, ¿y lo entiendes? Porque hoy te está hablando el hermano Carrillo de algo que puedes. Timoteo, regresa a primera de Timoteo, porque hoy estoy terminando el capítulo 1 para que ya más o menos, mira, dos cosas que la mayoría de hermanos no las ven. Te invito, si tú quieres, a ti que te gusta oír mensajes con todos los predicadores, hombre, porque hay muchos de ustedes que les encanta estar oyendo predicadores, pero como ustedes no conocen la verdad a profundidad, no saben la diferencia. Yo sí sé la diferencia. Por eso yo los puedo ayudar a ustedes. Escúchalos y te darás cuenta que no pegan en el centro. Pueden hablar y darte a entender versículo por versículo. Mira, yo he oído hasta al hermano J. Vernon McGee, hermano, lo famosísimo en principios de este siglo, predicando a través de la Biblia, versículo por versículo, y ni él le atina. He oído al Recobro, he oído a predicadores que fueron buenos discípulos de Watch McGee, y muchos de ellos todavía están escasos en muchas cosas de la verdad.
Yo nunca he oído a ningún hermano que me hable a mí de la soberanía de Dios como el Espíritu Santo me la dio. Y por eso me atrevo a enseñarla, porque me la dio el Espíritu, no la aprendí de ningún hombre. La soberanía de Dios yo la aprendí directamente del corazón de Dios, hermano. Después de que Pablo nos dice que la ley es para los que se oponen a la sana doctrina, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea que de acuerdo al evangelio que produce la expresión de Dios, que es la economía de Dios, de acuerdo a ese evangelio que al predicarlo bien dicho, produce que los hermanos sean hermanos que expresan y representan a Cristo. Después de eso él dice en el 12, doy gracias al Señor que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Qué es lo que te está diciendo Pablo? Pablo te está diciendo que él llegó a la altura de reconocer que Dios lo tuvo preso en la ley. Dios lo tuvo preso en la ley y que en la ley él no conocía a Dios. Quiero que sepas pues que cuando Dios entrega a alguien a la ley, no conoce a Dios. Es un incrédulo. Incrédulo es alguien que no es salvo. Entonces, hermano, aquí este pasaje es seriosísimo, hermano. Pero te das cuenta que nadie lo va a descubrir si no escudriña la Escritura. Y por eso Dios me tiene a mí escudriñando. Y por eso es que te invito, hermano, a que te conectes. Mira, que no te pierdas estas enseñanzas, hermano. Estas enseñanzas no te las va a dar ni el Papa. Ningún hermano, esto viene del corazón de Dios. Me lo regaló Dios a mí porque yo un día abracé a Pablo. Un día abracé a Pablo, abracé a Cristo porque ellos me convienen. Aleluya. Luego dice que la gracia fue más abundante y él se pone como el pecador número 1 y se pone como el que recibió misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Pablo da su testimonio después de declararnos los versículos del 1 al 11? Porque él está diciendo, miren, a mí Dios en su misericordia me sacó de lo que yo era. Yo estaba preso igual que todos ustedes. Yo estaba detenido en la ley, pero eso que era para mí excelente, o sea que Dios te hace que lo que tengas parezca excelente, pero te está engañando. ¿Por qué crees tú que la mayoría de hermanos se sienten bien seguros de lo que tienen? Porque Dios los ha dejado trabados allí, hermano. Y yo no estoy presumiendo que yo no me quedé trabado, yo estoy dando gracias como Pablo. Gracias, gracias Señor que me has fortalecido. Gracias Señor Jesucristo, gracias que me has tenido por fiel. Entiendo que no es por mi sabiduría, entiendo que no he logrado esto porque yo lo merezca. No, soy el pecador número 1. No hay quien me gane, no hay quien me pueda tomar la delantera. Yo he sido el blasfemo, yo he sido el incrédulo, yo he sido, Señor, perdóname, Padre. ¿Y por qué creen que nos está diciendo eso? Porque también nos está diciendo lo anterior, solamente que si lo estudiamos superficialmente no lo vamos a descubrir, no nos vamos a dar cuenta en dónde nos tiene Dios. Te tiene Dios a ti. Porque eso es lo importante. ¿Estás conociendo a Dios solamente como un Dios milagroso, como un Dios poderoso que sana, que salva, que te da la victoria? ¿O conoces los caminos del Señor? ¿Verdaderamente sabes qué es lo que Dios se ha propuesto? ¿Verdaderamente entiendes cuando llegan los obstáculos a tu vida que es Dios el que está tratando de obtener algo que no lo puede lograr si no te pone obstáculos? ¿Cómo pudo usar Dios a Pablo? Después de arrastrarlo por una ignorancia, en una ignorancia y en una incredulidad terrible, siendo religioso,
Así que a nadie le garantiza a Dios que porque está en una religión está bien, no, mi hermano. Las religiones, la ley, las falsas enseñanzas solo son una muestra de que Dios te tiene detenido y no te permite entrar a la realidad que Él está buscando si tú no te humillas, si tú no reconoces que eres un ciego. Por eso le doy gracias a Dios por la iglesia de la Odisea, porque en la iglesia de la Odisea se nos enseña lo que somos nosotros. Somos ciegos, somos desnudos, somos cuitados, somos hermanos tercos, somos hermanos necios. Sí, hermano, cuando tú reconozcas eso, entonces Dios tendrá misericordia de ti. Aleluya. Así que le doy gracias a Dios, hermano, que Dios me ayudó para disertar del capítulo 1 de Primera Timoteo. Ora por mí, para que yo pueda continuar disertando. Ora por mí porque mañana entramos al capítulo 2. Pero ahora ya estás viendo cómo está ubicado el capítulo 1 y puedes alcanzar a ver lo más importante. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias en esta mañana por la palabra. Gracias por tus riquezas. Gracias porque yo anhelo conocer tus caminos. Yo no quiero caer en la terquedad de Israel de que conoció tus obras. Yo no quiero ser un cristiano que solo anda buscando milagros. Yo no quiero ser un cristiano que anda buscando señales, porque tú mismo dijiste que los que buscan milagros, tú no te fiabas de ellos. Yo quiero dejar de ser un siervo inútil. Quiero ir más allá, Señor. Quiero ir más allá de lo que me ordenas que haga. Quiero conocerte. Señor, revélate a mí. Revélate a mí, por favor. Bendice a todos mis hermanos. Gracias en este día, Señor. Gracias, Padre. Despídete con un amén. Despídete con un gloria a Dios. Si este mensaje fue de bendición, compártelo. Compártelo para que la verdad llegue a todos los rincones donde debe de ser recibida. Compártela, hermano. No te quedes con la comida, no. Dice que hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta mañana.